Que Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto es de nuevo estudiar la palabra de Dios con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que es el rapto pretribulacional de la iglesia. En este estudio vamos a ver algunas de las razones bíblicas para afirmar que el rapto de la iglesia será antes de la semana 70 de Daniel. Quiero decirles que hay más razones que las que yo voy a presentar aquí, pero estas son las principales. Sin embargo, previamente queremos comentar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 51 y 52, acerca del rapto de la iglesia, por la importancia que tiene ese pasaje. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios está hablando de la resurrección. Y es importante, como ya hemos dicho, se refiere especialmente cuando habla de la resurrección a levantar el cuerpo de su sueño en el polvo de la tierra. La Biblia no habla de resurrección de almas, sino de la resurrección del cuerpo. El tema de la resurrección es bastante amplio, pero tiene relación con el rapto porque la resurrección de los miembros de la iglesia ocurrirá junto con la transformación de los creyentes de la iglesia que estén vivos cuando Cristo regrese por la iglesia. Al estudiar la primera resurrección, vemos que será en 3 etapas. Hay 2 resurrecciones. La primera es en 3 etapas. Después del milenio habrá una resurrección también que es llamada en la Biblia la segunda resurrección. Las 3 etapas de la primera son Cristo, las primicias, cuya resurrección ocurrió al tercer día después de su muerte. La segunda etapa coincide con el rapto de la iglesia y la tercera etapa será la de los santos del Antiguo Testamento, que se efectuará 75 días después del regreso de Cristo hasta la tierra. Eso lo vemos en Daniel capítulo 12, versículo 11 al 13. Todos los santos resucitarán antes del milenio, es decir, todos los que son salvados, redimidos, van a estar en el milenio. La segunda resurrección ocurrirá después del milenio e incluye principalmente a los irredentos que rechazaron la salvación de Dios durante toda la historia de la humanidad. En otras palabras, después del milenio van a resucitar todas las personas, desde Caín, que es el primer incrédulo que aparece en la Biblia relatada su vida, hasta el último incrédulo que exista. En 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, leemos lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estos versículos hablan del momento del rapto de la iglesia. Pablo dice que lo que él afirma es un misterio. Es importante subrayar esto. Un misterio es un secreto revelado. Tanto la existencia de la iglesia, el cuerpo de Cristo, este cuerpo compuesto de judíos y gentiles, según Efesios capítulo 3, así como el rapto de la iglesia al final de la era de la iglesia, son 2 misterios que no se conocieron en toda la historia del Antiguo Testamento.
son revelación del Nuevo Testamento, hermanos. Tomemos nota bien de eso. El misterio consiste en que no todos los cristianos morirán, el misterio del rapto. Lo que le fue revelado a Pablo es que cuando llegue el final de la era de la iglesia, habrá muchos creyentes vivos y que ellos no verán la muerte, sino serán transformados. La palabra transformar es la palabra alazo en griego y significa transformar o cambiar. Lo que hará el Señor es cambiar nuestro cuerpo para que pueda estar en la esfera celestial y que dejemos la forma actual de la vida. Eso habría que estudiarlo mucho más, hermanos, pero el cuerpo ya resucitado o transformado será glorioso, ya no será como el cuerpo que tenemos hoy, que es perfectamente hecho, pero es mortal. Filipenses capítulo 3, 21 nos da más luz al respecto, porque el apóstol Pablo ahí dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjese cómo le llama al cuerpo actual el apóstol Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es muy importante que según este versículo, en la resurrección y en el rapto de la iglesia, dejaremos esta forma de cuerpo mortal que tenemos ahora para poseer un cuerpo como el del Cristo resucitado. Según 1 Corintios 15, 52, eso será en un momento. Esta palabra momento que tenemos aquí en griego es la palabra átomo. Y ustedes saben lo que es ese término, porque en nuestra era se habla mucho de átomos. Eso significa de que será en un instante, en un momento de tiempo que será indivisible, porque eso es lo que significa la palabra átomo. Será indivisible para medirlo. Es interesante la forma de hablar del apóstol Pablo. Hoy los hombres han perfeccionado los cronómetros para que el tiempo se pueda medir y miden los segundos, los miden en décimas, centésimas y hasta milésimas de segundo. Pero Pablo dice que el rapto será en un momento tan rápido que no tiene partes. Agrega también en un abrir y cerrar de ojos para expresar lo mismo. Va a ser en un pestañeo. Eso habla de la prontitud del evento y de lo imposible que será querer prepararse a última hora. No habrá tiempo. Si uno quiere estar listo para el momento ese del rapto, debe hacerlo con tranquilidad cuando Dios le está llamando a recibir a Cristo en el corazón, antes de que ocurra el rapto. Y los que somos creyentes también debemos estar listos, manteniendo la comunión con el Señor y sirviéndole con fidelidad para entregarle buenas cuentas en el tribunal de Cristo, que ocurrirá después del rapto de la iglesia en el cielo. Pablo menciona que el rapto ocurrirá a la final trompeta, dice aquí el texto. Y eso también lo menciona en 1 Tesalonicenses 4:16 y lo presenta como trompeta de Dios en ese versículo. Y agrega, porque se tocará la trompeta. Es interesante esta frase que dice él, porque dice a la final trompeta y agrega, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esta trompeta despertará a los muertos en Cristo
de los 20 siglos que han transcurrido desde que Cristo fundó la iglesia. Podría ocurrir más años que los que estamos mencionando, pero el punto es de que cuando ocurra, la trompeta despertará a todos los muertos de la era de la iglesia. Debemos notar que la trompeta tiene el mismo propósito en los dos pasajes, tanto en 1 Tesalonicenses 4 como en 1 Corintios 15. Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles y los creyentes que estén vivos serán transformados, es decir, que sus cuerpos serán incorruptibles y ya no estarán sujetos a la muerte. Será un cuerpo que ya no se va a desgastar, como el apóstol Pablo también habla de este cuerpo, dice que va deteriorándose y que va cada día haciéndose más débil conforme pasan los años, aunque el hombre interior se renueva de día en día, según él. Esta trompeta no debe confundirse con las 7 trompetas de Apocalipsis. Menciono solo los versículos donde están esas trompetas, en el capítulo 8, versículo 6 y en el capítulo 11, 15 de Apocalipsis. Esas trompetas de Apocalipsis son juicios de Dios que ocurrirán en la semana 70. En cambio, la trompeta que sonará en el momento del rapto será una bendición para la iglesia. No va a ser un juicio, va a ser una invitación preciosa del Señor para que vayamos a la casa del Padre. Esta trompeta sonará para una santa convocación. Es para nuestra reunión con Cristo y señala el fin de la batalla terrenal de la iglesia. Por eso, lo que ocurrirá inmediatamente con la iglesia ya arrebatada en el cielo será el tribunal de Cristo. Ese evento será para dar coronas o galardones a los siervos del Señor por su trabajo en toda la era de la iglesia. También después ocurrirán en el cielo las bodas del Cordero. Entonces el rapto ocurrirá y después los principales eventos son el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. El tema de las bodas del Cordero es importante en este punto del rapto de la iglesia, ya que el rapto es una de las facetas del matrimonio judío. Los israelitas tenían varios pasos al casarse. En primer lugar, el novio y sus padres solicitaban a la novia, a los padres de la novia, dando una dote que podía ser de dinero, joyas, trabajo. Acuérdense de Eliezer, el siervo de Abraham, que fue a buscar a Rebeca y que llevó esas joyas para solicitar a la señorita. En segundo lugar, se señala un tiempo de esponsales en que la pareja estaba ya casada legalmente, pero no tenían vida de relaciones íntimas. Este tiempo podía ser de 1 año o más. Jacob sirvió por Raquel 7 años. Y acuérdense que también José y María, los padres de Jesús, estaban en tiempo de esponsales cuando fue engendrado el Señor por el Espíritu Santo en el cuerpo de María. Este tiempo podía ser entonces mínimo de 1 año, pero podían ser más años. En tercer lugar, pasados los esponsales, el novio podía raptar a la novia. Esto es lo que se ve en este tema del rapto de la iglesia. Ese rapto, en nuestra cultura podríamos llamarle la luna de miel del matrimonio. La idea era que el esposo llevaba a la esposa a la casa de sus padres.
y allí era propiamente la consumación de la boda. Y en cuarto lugar, al regresar los esposos ya casados, se celebraba una cena para festejar la unión. ¿Y por qué hablamos de todo este proceso? Porque el rapto es uno de los pasos del matrimonio de Cristo y la Iglesia. Todo este proceso se ha llevado a cabo en la historia bíblica en el caso de Jesús y la Iglesia. Cristo pagó la dote por la Iglesia dando su vida en la cruz. Ahí fue donde él pagó la dote. El apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús se amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en Efesios 5, 25 al 27. Eso fue el pago de la dote. Y el apóstol Pedro también nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice él, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso fue lo que dio él de dote por la iglesia. Es muy importante. Cuando vamos al tiempo de los esponsales en la relación de Cristo y la iglesia, esos esponsales comenzaron cuando Cristo ascendió al cielo, pero prometió venir otra vez y tomar a sí mismo a los creyentes y llevarlos a la casa del Padre. Juan 14, 1 al 3 nos habla de eso. El rapto o arrebatamiento de la iglesia será para llevarla al cielo, donde serán las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19, 7. Y luego el Señor descenderá a la tierra para celebrar la cena de las bodas del Cordero, que durará 1000 años. En ese caso, Cristo descenderá con la iglesia a la tierra ya para establecer el reino de 1000 años el Señor, y la iglesia sí estará en el milenio. Apocalipsis 19, 9 nos habla de eso. Es importante todo este cuadro, hermanos, y ahora quiero que entremos a ver ya más detalladamente que el rapto ocurrirá antes de la semana 70. Como les digo, hay muchas bases para decir esto. Yo les comparto algunas de ellas. La base principal de esta enseñanza es que nosotros usamos el método gramático histórico para interpretar la Biblia. Los que opinan que el rapto será a la mitad de la semana 70, como ya hemos dicho, o algunos que dicen que será al final de la semana 70, ellos se ven obligados a espiritualizar o alegorizar grandes partes de la semana 70 para poder incluir dentro de ella a la iglesia, y eso es una equivocación. La interpretación gramático-histórica distingue a Israel de la iglesia. Así vemos nosotros la Biblia. En palabras más claras, la iglesia no es Israel. La iglesia no es un Israel espiritual ni un segundo Israel. No es así. Israel, la nación, es el único Israel que existe, y la iglesia no es Israel. Que quede bien claro. Pero veamos los argumentos bíblicos para el rapto antes de la semana 70. Empecemos diciendo la promesa del Señor a Filadelfia. Apocalipsis 3:10. Esa iglesia ya la hemos estudiado en este programa de estudios acerca de escatología que hemos dado. Pero subrayemos el punto que se ve en Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran en la tierra. Ya hemos señalado anteriormente que a Filadelfia, de las 7 cartas a las 7 iglesias, Filadelfia es a la única que se le menciona el rapto de la iglesia. Las otras 6 iglesias no incluyen el rapto dentro del mensaje. Solo a Filadelfia se le dice esa promesa. Ella es la iglesia verdadera de los últimos tiempos, en contraste con la Odisea, la iglesia profesante y apóstata también de los últimos tiempos. El Señor le promete a Filadelfia guardarla de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hay varias observaciones gramaticales que deben hacerse aquí en este versículo. La preposición griega que usa el texto es ek, así se dice, te guardaré de. Esa preposición es ek en griego, que tiene la idea de sacar. También en griego se usa esta preposición intercambiable con la palabra ex. Ek y ex son lo mismo en griego. Por ejemplo, en español la usamos proveniente del griego en la palabra extraer. Eso significa traer afuera. Cuando el texto dice te guardaré de, usa la expresión tereo ek y debe entenderse. Cuando se usa la expresión tereo, que es guardar, y ek, alguien es guardado para que escape con seguridad de algo. Así se debe traducir. Es guardada la iglesia para escapar con seguridad de la hora de la prueba que ha de venir. La iglesia de Filadelfia, o sea, los verdaderos creyentes, escaparán con seguridad de la hora de la prueba, es decir, de la semana 70. Si Juan hubiera querido enseñar que la iglesia verdadera pasaría por la semana 70, guardada por el Señor, usaría la preposición griega en, que es igual a la preposición española en. Y eso indicaría que la iglesia estaría en la prueba, pero guardada. Pero el Espíritu Santo que inspiró a Juan usa la palabra ek. Acuérdense que nosotros creemos que la Biblia es inspirada palabra por palabra, hermanos. Es importante también que no habla de las pruebas en general, sino que habla de la hora de la prueba. Un momento puntual que señala el juicio que ocurrirá en la semana 70 y que vendrá sobre el mundo entero para probar a los cataoikeo. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Los cataoikeo son las gentes del mundo que viven en la tierra donde han echado raíces y que en su rebeldía, materialismo y humanismo no aman a Dios, no piensan en Él, sino que viven sumidos en su egoísmo y no aceptan la soberanía de Dios en sus vidas. Así que este texto enseña que la iglesia verdadera escapará con seguridad de los juicios de la semana 70, y eso siendo sacada de la tierra antes de la prueba que vendrá. Ese es un aspecto porque creemos, y uno de los principales, de que la iglesia será arrebatada antes de la semana 70. Otra de las pruebas, la iglesia en los cielos, se ve en Apocalipsis capítulo 4 y 5 en el tiempo cuando esté ocurriendo la semana 70 en la tierra. La iglesia ya va a estar en el cielo, según el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Allí se ve lo que ocurre después
de la era de la iglesia ya en el cielo. Apocalipsis 2 y 3, ya saben ustedes que es la era de la iglesia presentada a través de 7 mensajes a las 7 iglesias. Es la historia de la iglesia en la tierra, el capítulo 2 y 3. Pero el capítulo 4, cuando empieza, dice, después de esto, es decir, después de lo que va a pasar en las 7 iglesias, la historia de la iglesia. Después de esto, dice Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice que él fue llevado al cielo. Y ese evento de que Juan ve el cielo abierto y que es llamado a subir al cielo, también es un tipo de la iglesia que es llevada al cielo. Pero lo que nos interesa en este momento es la escena que se ve en el capítulo 4 y 5, la escena ya no es terrenal, es muy importante, es una escena celestial después de la era de la iglesia. Y en esa escena celestial del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis se ven muchas cosas, pero en relación a nuestro tema quiero que nos enfoquemos en los 24 ancianos que se ven ahí. Se mencionan estos ancianos, solo les menciono los versículos, en el capítulo 4, versículo 4, 10 y 11, y en el capítulo 5, en los versículos 5, 8, 9, 10, 11 y 14, les mencioné en qué versículos aparecen los 24 ancianos. Esos 24 ancianos representan a la iglesia que después del rapto ya está en el cielo. La semana 70 se describirá a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, pero en el capítulo 4 y 5, ahí tenemos a la iglesia en el cielo, en donde va a estar mientras en la tierra esté la semana 70 de Daniel. Los 24 ancianos, como ya les he dicho, representan a la iglesia y se ve esos 24 ancianos porque el sacerdocio completo que servía al Señor en el pueblo de Israel tenía 24 grupos. Así eran los grupos de sacerdotes en Israel, eran 24 grupos para servir 15 días al año. Y entonces los 24 grupos se turnaban en todo el año para servir al Señor, pero eran sacerdotes. Esto puede comprobarse leyendo 1 Crónicas 24, versículos 7 al 18. La iglesia completa es un sacerdocio, según Apocalipsis 1:6. Dice en Apocalipsis 1:6 que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La iglesia es un sacerdocio. Y 1 Pedro 2, versículo 5, hablando de la iglesia, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, la iglesia del Señor es un sacerdocio santo. En la iglesia del Señor todos somos sacerdotes, hombres y mujeres. Servimos al Señor. Pero aquí los 24 ancianos representan a la iglesia completa en el cielo, ya ejerciendo ahí adoración al Señor, que era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Por supuesto, nosotros adoramos desde aquí al Señor en un sacerdocio universal que tenemos. La iglesia en el cielo está entronizada también porque esos 24 ancianos se ven en tronos, porque Cristo hizo una promesa y la vemos en Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y está hablando del trono del milenio. Y están vestidos de ropas blancas y coronas en sus cabezas, según Apocalipsis 4, versículo 4. Esto quiere decir que ya se ha efectuado
cuando vemos esa escena en el cielo adorando al Señor, ya se ha efectuado el tribunal de Cristo en el cielo y muchos de los creyentes de la iglesia ya han sido coronados. Por eso es que esos 24 ancianos tienen coronas también. Han recibido ya sus galardones que Cristo dará. Los dos cánticos que aparecen en Apocalipsis 4 y 5 identifican aún más a estos 24 ancianos, especialmente el cántico del capítulo 5, versículos 9 y 10, y ese se los leo porque es clave para entender que esos que están ahí, los 24 ancianos, representan a la iglesia en el cielo. Versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de abrir el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, le están hablando a Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fíjense que ahí en la escena lo que aparecen son querubines, los seres vivientes, ángeles, adorando al Señor, pero ellos no han sido redimidos con la sangre de Cristo, hermanos. Es la iglesia, son los seres humanos los que han sido redimidos para Dios con la sangre de Cristo. Y nos has hecho, dice el versículo 10, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, en el milenio la iglesia va a reinar juntamente con el esposo durante 1000 años. Esas palabras del cántico le quedan bien a la iglesia y no a ninguno de los demás seres que aparecen adorando en el cielo. Es importante ver que todo esto acontece antes que el Cordero desate los sellos del libro donde están todos los juicios del Señor que vendrán a la tierra en la semana 70. Por eso es que aparece el capítulo 4 y 5 así, y hasta el capítulo 6 empieza el Señor a desatar los sellos, que es cuando empieza la semana 70. En tercer lugar, hablando del rapto pretribulacional, cuando miramos la naturaleza de lo que será la semana 70, observamos que será un tiempo de castigo. La semana 70 será un tiempo de castigo. Es la parte de la oscuridad del día de Jehová. El día de Jehová, hermanos, tiene dos partes. Tiene la oscuridad, como hay oscuridad en un día, hay día y hay noche. La oscuridad es la semana 70 de Daniel. Es el juicio, es el castigo. En cambio, el milenio es la parte cuando alumbra el sol. Es decir, es el día del día de Jehová. Es muy importante que usted sepa esos detalles. Por eso, cuando se habla aquí de la semana 70, se habla de la oscuridad. Y los textos de la Biblia que nos hablan de los 7 años dan características negativas del período, porque es juicio y es oscuridad. También debemos recordar que el programa de las 70 semanas está determinado sobre el pueblo de Israel y no sobre la iglesia. Según Daniel 12:1, será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea que la semana 70, el sufrimiento que va a haber ahí, va a servir para que Israel sea alcanzado para la salvación y para el arrepentimiento. Pero en ese tiempo va a ser, dice, libertado tu pueblo, le dice el Señor a Daniel, que es un israelita, es un judío. Y está diciéndole que en ese tiempo será librado ya el pueblo de Israel. Pero el resultado entonces es la liberación del pueblo de Israel a través de la semana 70. Este será el juicio final,
contra Israel por su desobediencia al pacto mosaico. Y también esos son 7 años de juicio que vendrá también sobre la sociedad que es rebelde al Señor. Los textos que describen cómo será la semana 70 son abundantes, hermanos. Hay muchos versículos que podríamos citar, pero solo voy a mencionar cada característica de la semana 70 con un versículo por causa del tiempo que necesitamos. La semana 70 será un tiempo de la ira de Dios, así dice, y será la ira del Cordero. Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. Será un tiempo de juicio. Apocalipsis 14, versículo 7. Será un tiempo de indignación, dice Isaías 26, 20 y 21. Será un tiempo de castigo, Isaías 24, 20 y 21. Será la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 3, 10. Será la angustia de Jacob, Jeremías 37. Será tiempo de destrucción, Joel 1, 15. Y tiempo de tinieblas, Joel 2, versículo 2. Entonces, hermanos, cuando miramos estas características de la semana 70, debemos subrayar que estas 8 cosas que hemos mencionado se verán en todo el periodo de 7 años. No será algo parcial, sino que será una angustia que significará mucha pena mientras dure la profecía anunciada, de la cual cada vez va a ser más intensa, eso sí, pero dolorosa desde el principio. Y se mencionan 8 palabras que hablan de juicio, de castigo, de ira, de destrucción. Entonces, eso es lo que va a caracterizar a la semana 70. Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Porque eso contrasta con lo que dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia, que ya ha sido librada de los juicios de Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Solo citemos lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9 y 10. Mire lo que dice, se lo leo. Versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. La ira de Dios no es para la iglesia, sino para otros, es para Israel, a fin de traerlos al arrepentimiento, y para los moradores de la tierra, como hemos dicho ya, los catoiqueos, a fin de darles su merecido por rechazar la misericordia de Dios y entregarse a la apostasía y a la maldad. La iglesia no estará en la tierra a la hora de la ira de Dios, será salvada mediante el rapto. Un texto que da más luz al respecto de esto es 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, donde Pablo habla de los tesalonicenses, que son parte de la iglesia, que se convirtieron, dice, de la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero y esperar el regreso de Cristo. Ahí se habla de esperar el rapto de la iglesia. Este texto dice lo siguiente, mire 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, es decir, nos libra de la semana 70. La palabra esperar es anameno, que significa esperar o aguardar anhelante el regreso de Cristo, en este caso el rapto.
Y dice, y esperar a Jesús, quien nos libra. Esta palabra, subrayémosla, hermanos. En griego es la palabra ruomai. Ruomai, es decir, esta palabra nos libra, es la palabra ruomai y significa, fíjense lo que significa, salvar, sacar libres, librar a alguien de algo o de alguien, amparar, proteger, defender, preservar, guardar, cubrir. Todo eso significa la palabra ruomai. Y todos estos sinónimos que son la traducción de ruomai son contundentes para enseñar que el Señor librará a los creyentes de la ira venidera, de lo que hemos descrito aquí con 8 diferentes características que será la semana 70 y que hablan de destrucción, de ira, de enojo, de indignación de parte de Dios. La ira venidera se refiere a lo que hemos visto que caracterizará la semana 70. Pienso que aquí es bueno leer Apocalipsis 6, versículos 16 y 17, que describe la ira de Dios que se manifestará en la semana 70. Versículo 16, aquí en Apocalipsis 6. Y decían a los montes, los que estaban ahí en la semana 70, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Según Pablo, el Señor nos librará de esta ira venidera. ¿Cómo? Sacando del mundo a la iglesia antes de la semana 70. En cuarto lugar, el ministerio actual del Espíritu Santo en la iglesia, que terminará con el rapto y que permitirá la manifestación abierta del anticristo, es otra evidencia para el rapto antes de la semana 70. La base para este punto está en 2 Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7. Dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo habla aquí de la manifestación del anticristo, que ocurrirá en la semana 70, como ya hemos estudiado, y que Pablo llama aquí el misterio de iniquidad. Es interesante que la Biblia a Cristo le llama el misterio de la piedad, pero el anticristo, en un total contraste, es el misterio de iniquidad. Pablo dice que hay un poder refrenador que impide la manifestación del anticristo. Hay varias ideas acerca de esto. Algunas personas piensan que esa fuerza que refrena al anticristo es el gobierno, otros dicen que es Dios, otros dicen que es Satanás, y hay muchas explicaciones. Pero la interpretación más ajustada a la Biblia es que el que detiene este plan maléfico de Satanás es el Espíritu Santo en su ministerio actual en la iglesia. En otras palabras, es el Espíritu Santo en la iglesia la que no permite que se manifieste el anticristo, o sea, que no venga la semana 70. Recordemos que la iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Algunas personas dicen que no puede ser así porque el Espíritu Santo es omnipresente y no puede ser quitado de la tierra. Pero aquí la omnisciencia del Espíritu Santo no es lo que se quitará, sino su ministerio en la iglesia habrá llegado a su fin. Cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés en forma especial, realmente él había estado siempre en el mundo, pero su presencia
de ese modo exclusivo, bautizando a la iglesia. Eso no había ocurrido antes. Y morando en cada corazón de los creyentes y morando en la iglesia, eso no había ocurrido antes. Las personas que piensan que por la omnipresencia es que no se puede pensar así, deben leer Juan 7:39, donde dice, hablando Jesús, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es interesante que Dios es omnipresente, pero las personas de la Trinidad pueden ir y venir. Es interesante. En este texto no se niega la omnipresencia del Espíritu Santo, ni se niega su ministerio de restricción en el Antiguo Testamento, como se mira en Génesis 6:3, pero revela una forma nueva de actuar del Espíritu Santo en la era de la iglesia. Y dice que aún no había venido el Espíritu Santo a realizar el trabajo especial de formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso lo haría morando en los cristianos individuales y en el conjunto de todos los creyentes. Eso no había existido en toda la historia del Antiguo Testamento. Y ese trabajo terminará el día del rapto de la iglesia. Hasta ahí va a llegar ese ministerio. Cuando eso ocurra, se podrá manifestar el anticristo, pero antes no. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un programa que comenzó el día de Pentecostés y durará hasta el día del rapto. Para eso vino el Espíritu Santo, aunque Él como Dios está y estará presente de eternidad a eternidad. Cristo también es omnipresente, hermanos, pero vino a este mundo y ascendió al cielo y vendrá de nuevo. Esos hechos se pueden dar aún cuando el Señor es omnipresente, como dice Él en Mateo 18:20. Él dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero si uno no ve la omnipresencia del Señor, uno diría, pero Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo es que puede estar aquí donde 2 o 3 se congregan en su nombre? Eso lo puede hacer el Señor. En Mateo 28:20, Él afirma, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él se fue al cielo, pero está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las personas divinas pueden actuar así, manteniendo su omnipresencia. Pablo dice que ya está en acción el misterio de iniquidad, y eso lo dijo él en sus días. Desde aquella época hasta la nuestra, Satanás ha estado en acción, oponiéndose y seduciendo a los creyentes. Él opera en lo secreto, procurando, por supuesto, llevar a cabo su maldad, y su máxima maldad la va a manifestar cuando la iglesia sea quitada de la tierra y el ministerio del Espíritu Santo llegue a su fin. Ese ministerio que empezó en Pentecostés de una forma especial y que durará hasta el rapto de la iglesia. Pero el Espíritu Santo, cuando eso ocurra, seguirá trabajando en la gran tribulación, seguirá trabajando en el milenio, Él seguirá haciendo otros ministerios. Pero el que está haciendo en el cuerpo de Cristo, formando el cuerpo de Cristo, habrá llegado a su fin. Esto es muy importante porque va a marcar el momento en que ya puede empezar la semana 70 después del rapto. Así que es importante todo lo que hemos dicho para afirmar el rapto pretribulacional de la iglesia. En quinto lugar, el sello de los 144,000 siervos de Dios
del pueblo de Israel es un punto muy importante para darnos cuenta que el programa de la iglesia habrá terminado cuando sean sellados los 144,000. Los israelitas, desde que rechazaron a Jesús de Nazaret, han estado endurecidos para no entender el Evangelio. Como nación, incluso hoy, siguen rechazando a Jesús. Este día que estamos hablando, ellos siguen rechazando a Jesús, no creen, y han pasado estos 20 siglos rechazando a Jesús. En la iglesia son más los gentiles que forman el cuerpo de Cristo. Y por supuesto algunos judíos también creen en el Señor, pero la nación se opone a Cristo. Pero al ser arrebatada la iglesia, habrá una conversión de muchos israelitas que creerán en Jesús. El capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 3, habla de sellar a los israelitas, siervos de nuestro Dios. Esto significa que se habrán convertido a Cristo. Ellos se convertirán en la forma en que se convirtió el apóstol Pablo, hermanos. Pablo se convirtió al Señor porque el Señor mismo le habló. Él fue directamente evangelizado por el Señor. A él no lo ganó ningún otro cristiano, sino Cristo se le apareció en el camino a Damasco cuando él iba persiguiendo a la iglesia. Esos hombres, los 144,000, van a difundir el evangelio por todo el mundo en la semana 70. Eso lo vemos en Mateo 24:14, donde dice que será predicado el evangelio en todo el mundo, pero va a ser por los 144,000. No es la iglesia la que va a hacer eso. El hecho de que sean 12,000 de cada tribu de Israel indica que ya es esa época en que son los últimos 7 años de historia del pueblo de Israel, que están determinadas en las 70 semanas que ya hemos estudiado. Es importante que la iglesia habrá terminado su misión y no tiene que estar en la tierra para hacer lo que ya van a estar haciendo los israelitas. Serán los judíos los testigos de Dios en la tierra. Ellos ganarán a Cristo una gran multitud con el mensaje del evangelio. Esta gran cantidad de creyentes que ellos van a ganar se ve en Apocalipsis 7:9 y son los salvos de la semana 70. Ellos, esa gran multitud, no es la iglesia, y se salvarán en la gran tribulación. Su identidad está bien clara en Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Dice el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Fíjese, hermano, subraye eso. Esa multitud no es la iglesia, porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se ve que el pueblo de Israel, ya convertido en la semana 70, será usado por el Señor para alcanzar a muchos seres humanos para la salvación, predicando la obra de Cristo en la cruz del Calvario que ellos rechazaron hace 2000 años. Pero eso ocurrirá cuando la iglesia haya terminado su obra de darle ingreso a la salvación a la plenitud de los gentiles que menciona Pablo en Romanos 11, 25 y 26. Y esa gente se va a convertir, la plenitud de los gentiles, en la era de la iglesia y también en parte en la semana 70. Entonces los judíos van a salir de la ceguera donde están el día de hoy. Hasta el día de hoy ellos no creen en Cristo. Creerán en Jesús y ellos van a predicar el evangelio y lo van a llevar a las naciones
donde hoy no se conoce al Señor. Ya estamos terminando solo con un último punto. La cronología del libro de Apocalipsis. Es el sexto argumento, hermanos, aunque hay más argumentos, nosotros vamos a dejar ahí. El punto es que la cronología de Apocalipsis nos ayuda a ver que la iglesia no pasará por la semana 70. Es cierto que el libro de Apocalipsis, en sus detalles, usa esa figura que se llama epanadiplosis, que repite los sucesos repite y retrocede en muchos puntos para dar información y para aclarar ciertos puntos. Pero el bosquejo general de Apocalipsis muestra que la iglesia no aparece en la semana 70. La iglesia se menciona y se hace referencia específica a ella en los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis. En los capítulos 4 y 5 aparece, pero en el cielo, como ya hemos visto, y son los 24 ancianos. Pero en los capítulos 6 hasta el 18, que describen la semana 70, no se menciona a la iglesia para nada. Ella reaparece hasta el capítulo 19, ya como la esposa del Cordero que viene con él en su segunda venida. Hermanos, el tema del arrebatamiento debe movernos a vivir una vida de gratitud al Señor, porque nos ha salvado de la condenación eterna, pero también nos ha salvado de muchas situaciones en esta vida y nos cuida constantemente, y porque librará a la iglesia del juicio terrible que vendrá sobre el mundo, que cada día se aleja más de Dios y se corrompe más en el pecado. Ya a nosotros nos ha bendecido porque somos sus hijos, y aunque no somos mejores que ninguno, sino que somos pecadores perdonados por su gran misericordia, el Señor nos ha iluminado, nos ha mostrado su gracia, ese favor inmerecido de valor infinito mostrado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, mantengámonos expectantes con la esperanza bienaventurada del regreso del Señor, agradándole en todo y procurando ser hallados por Él cuando regrese, o si nos lleva a su presencia, en paz, en comunión con Él, sirviéndole y siendo fieles al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado a entender a través de ella. Son cantidades de promesas, de información, de cosas que nos llenan de seguridad en medio de las dificultades de la vida. Pero, Señor, te rogamos que todo eso nos mueva a vivir vidas de gratitud y de amor a ti. Queremos amarte, obedecerte y servirte de todo nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.